infinito que no puedo comprender. Tu palabra dulce y tierna, vida eterna. Disculpen, estaba apagado el micrófono. Gracias por acompañarnos nuevamente. Estamos estudiando doctrinas de los testigos de Jehová. En especial, estos pasajes que hablan en cuanto a que supuestamente prueban que Jesús no es Dios. Estos pasajes que son pasajes de prueba de ellos que utilizan para decir, y sin lugar a dudas, como ellos lo dicen, que Jesús no es Dios. Hoy nos toca el número 11. Ahora, estamos dando... algunos de estos argumentos, por ejemplo, es la misma idea. Utilizan otros pasajes quizás, o podrían utilizar otros pasajes, pero con la misma idea. Por ejemplo, el argumento de que Jesús es hijo de Dios. Entonces podrían ir a todos los pasajes que hablan de que Jesús es hijo de Dios, pero no son muchos argumentos, sino es el mismo argumento utilizando diferentes pasajes. Entonces, con que usted aprenda la respuesta, ¿verdad?, de ese argumento, pues usted sabrá responder a cualquier pasaje que utilicen utilizando el mismo argumento de que Jesús es hijo de Dios. Hoy nos toca Jesús no es Dios porque no está en el trono. Y vamos a estudiar un poquito en cuanto a esto. Esto lo utilizan en menos frecuencia que otros pasajes. Pero sí lo utilizan, lo llegan a utilizar. Así es que vamos a de todas maneras y de todas formas vamos a estudiarlo. Déjeme preparar aquí las diapositivas para entrar de lleno al tema. Ok, el trono de Dios. Dicen los testigos de Jehová, Jesús no es Dios porque no está en el trono o no tiene el trono de Dios. Y alguno de los muchos pasajes que podrían utilizar, no es el único, habrá muchos que podrían utilizar para argumentar de esta manera. En especial, les voy a dar dos de los argumentos o los pasajes que en lo personal a mí me han citado para en relación a este mismo argumento. El primero, les recuerdo que los pasajes que van a estar apareciendo en la pantalla son tomados de la Biblia, esa Biblia gris que está ahí, pasta gris de los testigos de Jehová, la versión más nueva. No voy a utilizar Reina Valera, no voy a utilizar ninguna otra versión, solamente citas bíblicas tomadas está al revés, vea el video por acá, de esta Biblia que está aquí, esta es la Biblia pasta gris. El argumento dice, en Apocalipsis capítulo 5, versículo 7, se describe a Dios sentado en su trono. Vuélvalo a leer conmigo. Se describe a Dios sentado en su trono. Y en la mente de los testigos de Jehová, cuando oyen la palabra Dios, inmediatamente piensan el Padre. O sea, nada más Dios es el Padre, Jehová. Entonces Jehová, Dios y el Padre, póngale un signo de igual a todo eso. Son sinónimos, ¿verdad? Es lo mismo. Entonces, se describe a Dios sentado en su trono celestial. Pero Jesús, dicen, no está ahí. Él tiene que acercarse a Dios para tomar un rollo de la mano derecha de Dios. Esto muestra, según ellos, que en el cielo Jesús no es Dios. Ahora, ¿dónde radica aquí la idea? Bueno, Dios está sentado en su trono. Como Jesús se acerca, entonces Jesús no es Dios. Sino que es una entidad separada de Él, alguien diferente a Dios. Bueno, dice Apocalipsis 5:7, leámoslo, dice la versión pasta gris. El Cordero enseguida se acercó y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Sí, dice la escritura eso. El Cordero, y el Cordero es un símbolo que hace referencia a Cristo, o a Jesús, o al Hijo de Dios, o al Hijo del Hombre. Se acercó y tomó el rollo de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. ¿Y quién estaba sentado en el trono? Dios. ¿Ok? Excelente.
Es lo que dice el pasaje. Avancemos entonces. La respuesta a este pasaje es, primero, ¿dónde dice el pasaje que Jesús no es Dios? Pues ellos dirán, es que Dios estaba sentado y Cristo se acercó, entonces Cristo no es Dios porque Cristo fue el que se acercó. Primero hay que reconocer que el pasaje no dice que Jesús no es Dios. ¿Ok? Dice que Dios estaba sentado en su trono. ¿Ok? Segundo, no podemos tomarlo de manera literal, absolutamente todo, porque está hablando de manera simbólica. Y dice que tomó el cordero, era un cordero simbólico literal. Simbólico, el cordero representa a Cristo, es un símbolo. Y tomó un rollo, literal o simbólico, de la mano derecha del que estaba sentado. Pregunta, ¿Dios tiene mano derecha y mano izquierda como nosotros? ¿Tiene dedos como nosotros? ¿Qué acaso Dios no es espíritu? Juan 4:24. Si Dios es espíritu, ¿cómo es que tiene manos? Porque no está hablando en sentido literal, está hablando en sentido simbólico. Ahora dice, le vuelvo a preguntar, dice que estaba sentado en el trono. ¿El trono donde estaba sentado Dios es una silla literal o simbólica? ¿De qué material sería la silla? ¿De qué material tendría que ser una silla para que un ser espiritual se sentara sobre ella? Este pasaje no muestra que Jesús no es Dios. No dice que Jesús no es Dios. Lo que muestra es que Jesús no es el Padre. Porque en varias partes donde aparece el Hijo y el Padre, en ocasiones al Padre se le llama Padre e Hijo, o se le llama Dios e Hijo, o a Cristo también se le llama Dios. Podríamos mencionar, son títulos que se dan. Ahora, ¿está mintiendo la Escritura porque se le llamó al Padre Dios? No, el Padre es Dios. Pero no dice este pasaje que el Hijo no sea Dios. Lo único que muestra este pasaje es que Jesús no es el Padre. Esta explicación quizás pudiera servir para aquellas personas que creen como solo Jesús. Como los abelianistas, ¿verdad? Que creen que aquellas personas o aquella religión que cree que Dios el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo es el mismo Dios manifestado de tres formas diferentes. No creemos nosotros eso. La Biblia explica que el Padre es diferente al Hijo. Sin embargo, son un Dios. Al Padre se le llama Dios, al Hijo se le llama Dios. Y no se le llama un Dios, se le llama el Dios. Al Hijo, así como al Padre se le llama el Dios, al Hijo se le llama el Dios de igual manera. Entonces, este pasaje no dice, mire, sería muy fácil si existiera un pasaje en la Escritura donde así en las palabras literales dijera Jesús no es Dios, sería el primer pasaje que mencionarían los testigos de Jehová para probar que Jesús no es Dios. ¿Y sabe qué harían? Yo no tendría más remedio que decir, pues sí, Jesús no es Dios. Ahí dice, y Jesús no es Dios. Ok. Pero no dice este pasaje que Jesús no es Dios. Es su interpretación de una base, partiendo de una base equivocada, de pensar que única y exclusivamente el Padre es Dios. Cuando habíamos explicado en Deuteronomio 6:4 que Dios es un Dios en unidad. No es un Dios solo, sino en unidad. No es tanto el Hijo se le llama Dios como al Padre se le llama Dios. Al Padre se le llama Señor, al Hijo se le llama Señor. Entonces, no muestra este pasaje lo que ellos pretenden hacer creer. Ahora, volviendo a lo que decían. Dice que está centrado en su trono celestial, pero Jesús no está ahí. ¿Ok? Vamos a analizar un poquito más de esto. Y parten de una base y no han tomado en consideración. Recordemos que la Biblia la tenemos que armonizar. Considerando otros pasajes y tomando también de la Biblia los testigos de Jehová, encontramos que tanto el reino como el trono no son dos reinos y no son dos tronos. Es un reino y es un trono.
y tanto ese reino como ese trono les pertenecen de igual forma al Padre y al Hijo. Apocalipsis 22 del 1 al 3. Dice, vamos a ver cómo el reino también es del Padre y es del Hijo. Dice Apocalipsis 22, 1 al 3. Entonces él me mostró un río de agua de vida, claro como el cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. ¿De quién es el trono? De Dios y del Cordero. ¿De quién es el trono otra vez? De Dios y del Cordero. ¿A quién le pertenece el trono? A Dios, el Padre y al Cordero. A la deidad, si usted quiere interpretarlo como la deidad completa, a la deidad. Y obviamente está incluido en esa deidad el Cordero o Cristo. Versículo 2. Y corría por el centro de la calle principal de la ciudad. En las orillas del río había árboles de vida que producían cosechas y que daban fruto cada mes. Las hojas de los árboles eran para curar a las naciones. Y ya no habrá ninguna maldición, sino que el trono de Dios y del Cordero. ¿De quién es el trono? De Dios y del Cordero. Ya lo vimos en el 1. Otra vez nos dice, salía del trono de Dios y del Cordero. Versículo 3. Sino que el trono de Dios y del Cordero. ¿De quién es ese trono? Es de Dios y es del Cordero. Estará en la ciudad y sus esclavos le darán servicio sagrado. ¿Es el mismo trono de Dios y del Cordero? ¿O no? Dice, el trono de Dios y del Cordero. O sea, el trono de Dios es el trono del Cordero. De lo contrario, pues tendría que decir la Biblia, el trono de Dios y el trono del Cordero. Sin embargo, dice el trono de Dios y del Cordero. Ese trono es tanto de Dios como es del Cordero. ¿Y quién es el Cordero? Cristo. Entonces, el trono le pertenece al Padre, el trono le pertenece al Hijo. Ahora, habrá personas que digan, no, pero ahí está hablando de dos tronos diferentes. Ahí está diciendo, el trono de Dios, ese es un trono, y el trono del Cordero, ese es otro trono. Bueno, pues no dice el trono del Cordero, dice el trono de Dios. El trono que es de Dios también es del Cordero y del Cordero. El trono es de Dios y del Cordero. Yo le digo, esta crema que tengo aquí, ¿verdad?, para las manos es mía y de mi esposa. ¿De quién es esta crema? Pues es mía y de mi esposa. La crema de Carlos y de su esposa. ¿De quién es esa crema? De Carlos y de su esposa. Si hubiera dos cremas, suponiendo que tenemos otra crema por aquí, sería la crema de Carlos y la crema de Carlos y la crema de su esposa. Es el mismo trono. El trono le pertenece a Dios y le pertenece al Cordero. Siguiente pasaje es, tenemos que armonizar los pasajes, no nada más decir, ahí estaba sentado Dios y el Cordero se acercó, entonces el Cordero no estaba en el trono. Pues entonces, ¿qué hacemos con estos pasajes? No podemos poner texto contra texto en la Biblia. Apocalipsis capítulo 3 versículo 21. Al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono. Así como yo vencí, me senté con mi Padre en su trono. Ahí se me borró ahí la parte, en su trono. ¿Se sentó Jesús en un trono diferente? No, se sentó en el trono con su Padre. ¿O se sentó en el trono de su Padre? Pues está diciendo que se sentó con él, se sentó con su Padre en su trono. Entonces es el mismo trono, no son dos tronos diferentes. Es el mismo trono. El Padre y el Hijo le pertenecen de igual forma a los dos. Y usted dirá, bueno, pero ¿por qué a veces se le llama el trono del Hijo y el trono del Padre? Porque es como le decía el ejemplo, la crema de Carlos y de su esposa. ¿Podemos llamarle la crema de mi esposa? Sí, porque es de mi esposa. ¿Y podemos llamarle la crema de Carlos? Sí, porque es mía también. No estamos mintiendo. Es el trono del Hijo, el trono del Padre. A ambos le pertenecen. No son dos diferentes, es el mismo. Le pertenece a ambos. Sigamos entonces. El reino y el trono del Padre. Bueno, vamos a otros pasajes. Como en la Escritura, palabras de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan 16:15, todo lo que el Padre tiene también es mío. Pregunta, ¿tiene el Padre el trono? Sí, entonces también es del Hijo. Es lo que está diciendo el Señor. Todo
lo que el Padre tiene. ¿Qué tiene el Padre? ¿De quién es el trono? Del Padre. Y si es del Padre, entonces dice Cristo, también es mío. Es mío. Por eso dije que recibirá de lo que es mío y se los anunciará a ustedes. Ahora, ¿está mintiendo Cristo? No. Porque el trono es del Padre y es del Hijo. Todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Ahora, si esto es mentira, y si el Padre tiene un trono y el Hijo tiene un trono diferente o inferior al del Padre, en cuanto a autoridad, como dicen los testigos de Jehová, pues entonces aquí Jesús mintió. No todo lo que tiene el Padre es de Él también. Y si Jesús no es Dios, y se atrevió a decir que todo lo que tiene el Padre es también de Él, entonces Jesús es un blasfemo. Es un pecador. ¿Cómo se le ocurre a una criatura igualarse con su Creador? ¿Cómo se le ocurre a un arcángel llamado Miguel, dicen los testigos, igualarse con su Creador y decir que todo lo que tiene su Creador es de Él? Es una blasfemia. ¿Fue Jesús mentiroso? ¿Fue Jesús blasfemo? Ni una ni otra. Juan 17:10. Todo lo mío es tuyo y todo lo tuyo es mío. Hablando con su Padre. Todo lo mío, Padre, es tuyo y todo lo tuyo, Padre, es mío. Yo he sido glorificado entre ellos. Entonces, ¿el Padre tiene el trono? Sí. Si el Padre tiene el trono, también es mío, dice el Hijo. Ahora, el reino, porque esta es otra argumentación que leía, que me enviaban los testigos de Jehová ya tiempo atrás. Y decían, bueno, a final de cuentas el reino es de Dios, no es del Hijo, es de Dios. Independientemente si el trono es el mismo y si el Hijo está en el medio del trono, independientemente, a final de cuentas el reino es de Dios. Amén, el reino es de Dios, pero no como ustedes lo entienden. El reino es de la deidad. Y Cristo es Dios y el Padre es Dios. Efesios capítulo 5, versículo 5. Porque ustedes saben y entienden muy bien que nadie que sea sexualmente inmoral, nadie que sea impuro, nadie que sea codicioso, que es idólatra, tiene herencia en el reino ¿de quién? Del Cristo y de Dios. Ahora, ¿de quién es el reino? De Cristo. ¿Y no es de Dios? Pues sí, y de Dios. Tanto es de Cristo como es de Dios el reino. Por eso dice Juan 16:15, todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, Padre. Por eso dice, leíamos en Apocalipsis 22:1-3, ese río salía del trono de Dios y del Cordero. Salía del mismo trono, que es de ambos. Del reino de Cristo y de Dios. Así es que si la excusa para escapar de este pasaje bíblico de Apocalipsis 22:1-3 es decir, no, pues a final de cuentas el reino es de Dios Padre. Pues no, porque el reino es igual de Cristo y de Dios. El reino de Cristo y de Dios. Porque todo lo que tiene el Padre también es del Hijo. Todo lo que tiene el Hijo es del Padre y todo lo que tiene el Padre es del Hijo. Ahí están las citas. Biblia, pasta gris. Ahora, si viene la pregunta, si se sientan en el trono del Padre, ¿quiere decir que se sientan los dos juntos? Porque pues esto es probablemente lo que le van a decir, ¿verdad? Entonces se sientan en la misma silla al mismo tiempo los dos juntos. Eso es imposible. Y luego le mencionarán una ley física, ¿verdad? Dos cuerpos no pueden ocupar un mismo espacio al mismo tiempo. Pues sí, esa es una ley física, no espiritual. Estamos hablando de seres espirituales, no de seres físicos. Tanto sí se puede ocupar en el plano espiritual, el mismo lugar, más de una persona al mismo tiempo, que lo vemos en los endemoniados, en los evangelios. Aquel hombre endemoniado que tenía una legión dentro de él, una legión de seres espirituales, de personas espirituales, o de demonios, como usted los quiera llamar. Una legión. ¿Cómo es posible que seres espirituales estuvieran, muchísimos más de un ser espiritual, estuvieran dentro, en el mismo espacio, en el mismo lugar? A decir el cuerpo de esta persona.
Porque las leyes espirituales son diferentes a las leyes físicas. Si quieres entender la escritura desde el punto de vista físico todo el tiempo, pues vas a llegar a estas conclusiones. ¿Estaba el Padre y el Hijo sentados juntos en el mismo lugar al mismo tiempo? Esto es imposible. Claro que es posible. En el ámbito espiritual no hay esas limitantes que tenemos en el plano físico. Apocalipsis, mira, vamos a ver Apocalipsis capítulo 7, versículo 10. En el versículo 10 nos dice: y estaban gritando con voz fuerte, la salvación se la debemos a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. La salvación se la debemos a Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Pregunta, ¿quién estaba sentado en el trono? Dios, y dirán los testigos de Jehová. Ahí está, Jehová estaba sentado en el trono. No, dice Dios. ¿Ok? Estaba sentado en el trono y al Cordero. ¿Ok? Ahora, versículo 17. Porque el Cordero que está en medio del trono. ¿Dónde está el Cordero? En medio del trono. ¿Y quién estaba sentado en el trono? Dios. Entonces, 1 más 1, 2. Si Cristo estaba en medio del trono y en el trono estaba sentado Dios, entonces, ¿quién es Cristo? Dios. Están en el mismo trono, no son tronos diferentes. Porque el Cordero está en medio del trono. Y en el 10 nos estaba diciendo quien estaba sentado en el trono es Dios que está sentado en el trono. Si Dios está sentado en el trono y el Cordero está en el medio del trono, ¿quién es el Cordero? Los pastoreará y los guiará manantiales de agua viva, y Dios les secará toda lágrima de sus ojos. Entonces, otra vez, estas limitantes que queremos poner en el ámbito espiritual no funcionan. Quizás funcionen en el plano físico. En el plano físico, si me dice, sí, dos cuerpos no pueden ocupar el mismo lugar en el espacio y espacio al mismo tiempo, ¿verdad? Pues sí, dos cuerpos no pueden estar al mismo tiempo en el mismo lugar. Pero este es en el ámbito material, no así en el plano espiritual. En el plano espiritual, el Cordero está en medio del trono y el Padre está sentado en el trono. ¿Cómo es esto posible? ¿Verdad? Seguimos. Dicen, pero hay un pasaje que dice que se sienta a la derecha, que Cristo se sienta a la derecha de Dios. Y este pasaje, por ejemplo, es uno de ellos, Hebreos 10:12. Pero este hombre ofreció un solo sacrificio para siempre por los pecados y se sentó a la derecha de Dios. Ahí está. Entonces, Cristo se sentó a la derecha. Cristo no está en el trono. Bueno, porque acabamos de leer que Cristo está en medio del trono. Pero entonces aquí hay una contradicción bíblica. O Cristo está a la derecha o Cristo está en medio del trono. O está sentado con su Padre. ¿Por fin está con su Padre sentado o está a la derecha? Bueno, otra vez, desde el punto de vista material, ¿verdad? Físico, limitado que tenemos nosotros. Déjenme cambiar aquí, que es el que ya vimos. Se duplicó la diapositiva. Ahora, ¿hemos de aceptar literalmente la frase a la diestra de Dios? Dando a entender que Dios literalmente tiene una mano derecha. ¿Dios tiene una mano derecha y una mano izquierda? O sea, manos así como nosotros. No. Entonces, cuando dice que está sentado a la derecha de Dios, ¿a qué se refiere? ¿A que Dios tiene manos? ¿Que acaso Dios no es espíritu? Dios entonces no está regido por estas ubicaciones que nosotros usamos. Dios es, dice alguien por ahí, aespacial, que esto es sin espacio, no es regido por las leyes de nuestro espacio material que tenemos nosotros, ¿verdad? Alto, largo, ancho, manos, dedos. Se usan este tipo de figuras. Se trata simplemente de una expresión en sentido figurado, lo que podríamos llamar como una hipérbole antropomórfica. Es una hipérbole es una exageración antropomórfica, ¿verdad? De la forma del hombre, ¿verdad? Tomando la forma de hombre, haciendo la exageración. O sea, diciendo, Dios tiene una mano derecha, pero en sentido figurado, no en sentido literal. El término derecha en la cultura judía significaba aprobación, o el que estaba en un lugar privilegiado, o el que tenía la autoridad, o quien ministraba. Aún en nuestros días,
usamos esta expresión. Por ejemplo, me ha tocado ir en el trabajo y dicen, él es mi mano derecha. Y yo le digo, no, tu mano derecha la tienes ahí en tu cuerpo. No, él es mi mano derecha. No, la tienes en tu cuerpo. Está pegada a tu tronco. ¿A qué se están refiriendo? ¿Que esa persona realmente es su mano derecha? No, está usando una hipérbole antropomórfica. Está usando una figura literaria. Está diciendo, él es una persona que es como si fuera mi mano derecha. ¿Por qué la mano derecha? Porque es la mano que más utilizamos. Es alguien que está aprobado por mí, es alguien que me ayuda, alguien indispensable, alguien que necesito. Ahora, si lo quieren interpretar de manera literal, y Jesús está a la mano, literalmente, derecha del Padre, sentado, literalmente sentado, entonces el Padre, desde la perspectiva de Jesús, estaría a la izquierda de Jesús. Y estar a la izquierda es un lugar de muy bajo nivel. ¿Por qué? Porque decir mano derecha es decir, es el importante, es quien tiene la autoridad, es quien tiene toda mi confianza, quien trabaja por mí. Mano izquierda es lo opuesto a mano derecha. Entonces, si es literal y Jesús está a la derecha del Padre, entonces el Padre está a la izquierda de la mano de Jesús. ¿Aceptarán esto nuestros amigos testigos de Jehová? Creo que no. Porque no es así. No podemos tomar ese pasaje de manera física, literal. Decir que Dios tiene mano y que Jesús literalmente está sentado así. Pues no. Está hablando de que tiene toda la aprobación, toda la administración, el poder, la confianza que el Padre le ha dado, ¿verdad? Regresando, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, argumentan de esta manera. Bueno, no a ustedes, me tocó ver o recibir este argumento y dicen, bueno, si usted usa Apocalipsis 3.21, volvamos a leer Apocalipsis 3.21 y dice así: al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono, así como yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. Otra vez me faltó ahí. Siguiendo el razonamiento, dicen ellos, este es el argumento, siguiendo su mismo razonamiento, dirían, tendríamos que concluir que todos los santos son Dios. Después de todo, ellos están destinados a sentarse en el trono de Dios junto con Jesús. Por lo tanto, en lugar de una divinidad, tenemos un Dios compuesto por 144,003 entidades. Es obviamente ridículo y absurdo, porque ahí dice: al que venza le concederé sentarse conmigo en mi trono. Y a la vez Jesús se sentó en el trono de su Padre. Entonces, si por sentarse en el trono es Dios, entonces tenemos 144,003 entidades que son Dios. Todos los santos son Dios. No. Y lo explico. Este parte de un razonamiento equivocado, pensando que el trono hace a Dios. Y no es así. El trono no hace a Dios. Dios hace al trono. En otras palabras, Dios es Dios por lo que Él es, no por el trono. El trono no lo convierte en Dios. Dios ya es. Entonces, el trono no hace a Dios. Dios hace al trono. Y no, la conclusión está errada. Dios no es Dios por sentarse en un trono. Dios ya es Dios por ser Dios. No significa que habrá 144,003 dioses por el hecho de sentarse en un trono, sino que significa que reinarán juntamente con la deidad. En este caso, al decir, al que venciere se sentará conmigo, no está diciendo los voy a hacer dioses, no está diciendo el que se siente en el trono es un dios, no está diciendo que el trono, otra vez, por eso le preguntaba, el trono es una silla donde se sienta un rey literal, así. Cuando dice en Apocalipsis el trono, ¿está hablando de una silla literal? No. Está hablando de lo que se hace desde esa silla, de quién está en esa silla y quién gobierna desde esa silla, no la silla en sí. Por eso le decía,
el trono no hace a Dios, Dios hace al trono. El importante es Dios, no el trono. Cuando le dice que esas personas que vencieren se sentarán con el Hijo, como el Hijo se ha sentado con el Padre en su trono, significa que reinarán juntamente con la deidad. Recuerde que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Reinaremos juntamente con la deidad, con el Padre y con el Hijo. Pero no seremos el Padre y no seremos el Hijo, sino que reinaremos. Por eso habla del trono. Absurdo sería pensar que el trono es una silla literal. Eso sí sería absurdo. Aquel que se sienta en un trono es superior al trono en que se sienta. ¿Ok? El trono no es el importante, es quién se sienta en ese lugar. ¿Y quién está en ese lugar? Jesús está en el medio del trono, está sentado con el Padre en su trono, ¿verdad? Porque todo lo que tiene el Padre es del Hijo, como lo leíamos. El reino es del Padre y es del Hijo. Así es que todos los que vencieren, ¿verdad?, se sentarán. Otra vez, ¿a qué hace referencia a esto? ¿A que estaremos sentados ahí nada más viendo? No, hace referencia a que juntamente con la deidad reinaremos, ¿verdad? Estaremos en ese reino celestial, reinando juntamente con la deidad. No seremos Dios, obviamente. No dice que seremos Dios por el hecho de estar ahí, ¿verdad? Sino que el Padre y el Hijo están en su trono y nos invitan a todos los que venzan para que estén en ese reino que ha preparado para nosotros. Así es que, no, es un razonamiento equivocado. Pensar que el trono hace a Dios es un razonamiento totalmente errado. El trono no hace a Dios. Dios es Dios por ser Dios, porque Él es Dios. Él es el inicio de todo. El trono no hace a Dios, Dios hace al trono. Aquel que se sienta en un trono es superior al trono en que se sienta. Entonces, seguimos. No debemos, y por eso les decía, no debemos de pensar que el trono, cuando dice en la Biblia el trono de Dios, se refiere a una silla literal. ¿Dios se cansa para tener la necesidad de sentarse y descansar? No. No es una silla literal. El trono hace referencia a algo más que una silla literal. Mateo capítulo 5 versículo 34, pero yo os digo, no juren nunca, no juren ni por el cielo, porque es el trono de Dios. ¿Qué es el cielo? El trono de Dios. Entonces Dios se sienta en el cielo. No, está hablando del gobierno de Dios, obviamente de todo sobre lo que Dios tiene control, ¿verdad? Porque el cielo es el trono de Dios, no una silla literal. Así es que quite de su mente una silla literal donde se sentaban los reyes. Está hablando Apocalipsis de manera simbólica de la autoridad que tiene Dios sobre la creación. El cielo es el trono de Dios. Y lo dice Hechos 7:49, también Biblia de los Testigos de Jehová. El cielo es mi trono, no una silla. El cielo es mi trono y la tierra es el banquillo para mis pies. ¿Quiere decir que Dios se sienta en una nube en el cielo y pone los pies sobre la tierra, literalmente? No, obviamente. Está hablando en sentido figurado. Por eso no debemos de interpretar trono como una silla literal. La tierra es el banquillo para mis pies. ¿Qué clase de casa harán para mí? Dice Jehová. ¿O dónde está mi lugar de descanso? Y esto aparece allá desde los libros en Reyes, ¿verdad? Donde iban a construir la casa de Dios, ¿verdad? Decía el templo de Dios. Y dice el escritor, ¿qué templo te podría construir yo si los cielos de los cielos no te pueden contener? Conti menos esta casa que yo he hecho para ti. ¿Por qué? Porque Dios es infinito, ¿verdad? No necesita una silla para sentarse. Cuando dice el cielo es mi trono, quiere decir que Él gobierna sobre toda la creación. A eso se refiere en cuanto al trono. Y ahora, hablando de eso, tenemos que reconocer que el Padre dice, o llama al Hijo, Dios, y que tiene un trono. Antes de ir a eso, podríamos mencionar, pero nada más lo voy a mencionar así rápidamente. Nada más como recordatorio del video anterior. Vimos Isaías capítulo 6, versículo 1 y versículo 5, donde Isaías dice
vi a Jehová sentado en su trono, un trono alto y elevado. Dice Isaías que vio a Jehová sentado sobre su trono y un trono alto y elevado. En el versículo 5 dice, ay de mí porque soy hombre muerto, porque hablando o teniendo impurezas en mí, mis ojos han visto, habitando en un pueblo lleno de labios impuros, mis ojos han visto al Rey, al mismo Jehová de los ejércitos, dice el versículo 5. En Isaías 6, 1 y 5 dice Isaías que él vio a Jehová sentado en su trono, ¿verdad? A Jehová de los ejércitos lo vio con sus ojos. Lo expliqué en la clase pasada. Y luego si vamos a Juan capítulo 12, dice Juan, escribiendo inspirado por el Espíritu Santo, dice que aquel a quien vio el profeta Isaías fue a Jesús sentado en su trono. Entonces Jesús es Jehová. Jesús está en su trono. Esto sin demeritar al Padre y decir que el Padre no está en el trono. El Padre está en el trono y el Hijo está en el trono. Como vimos en Apocalipsis 7, ¿verdad? 10 y 17. El Padre estaba sentado en el trono y al mismo tiempo el Hijo estaba en medio del trono. Dice Juan 12, 36 a 37. Mientras tengan la luz, demuestren fe en la luz para que lleguen a ser hijos de la luz. Después de decir estas cosas, Jesús se fue y se escondió de ellos. Aunque había hecho muchos milagros delante de ellos, no ponían su fe en él, en Jesús. Y luego en Juan 12, 41 al 44, Isaías le dijo estas cosas porque vio la gloria de él, de ese que no creía. Y habló acerca de él. ¿De quién? De aquel que vio a Isaías sentado en el trono. Esto es a Jehová. Hasta muchos gobernantes de los judíos pusieron su fe en él. ¿En quién? ¿Quién es él? En Jesús. Pero no le reconocieron abiertamente por miedo a los fariseos para no ser expulsados de las sinagogas. Nuevamente, estas cosas las dijo el profeta Isaías cuando vio la gloria de él. ¿Qué vio el profeta Isaías? Isaías 6.1. Vi a Jehová sentado en un trono alto y elevado. ¿Y quién dice Juan que era ese que vio Isaías? Jesús. Isaías dijo estas cosas porque vio la gloria de él y habló acerca de él, aplicándole esta profecía a Jesús. Bien, por último, quizás usted no me crea a mí, quizás usted no le crea a Isaías, quizás usted no le crea a Juan, pero ¿le creerá al Padre? ¿Al mismo Jehová, al mismo Dios? ¿A Dios Padre? Viene hablando en el capítulo 1 y esto dice el Padre de los ángeles, esto hizo el Padre de esto, el Padre. Viene hablando el Padre en cuanto a todo lo que viene mencionando. Y dice en Hebreos 1.8, pero del Hijo dice, en otras palabras, ¿quién venía hablando? El Padre dice del Hijo. ¿Qué dice el Padre del Hijo? Fíjese lo que dice el Padre en cuanto a su Hijo. Dios es tu trono para siempre jamás. Y el cetro de tu reino es el cetro de rectitud. ¿Cómo le llama el Padre al Hijo? Dios es tu trono para siempre jamás. Y ahora, tomando en cuenta esto, vamos al interlineal. Permítame un momentito para mover aquí lo que me estorba. Ahí está. Dice, pero en cuanto al Hijo, tu trono, el Dios, fíjese cómo le dice el Padre a su Hijo. El Dios. Joteos, el Dios, con el artículo definido. Claramente, recordando, ¿verdad?, que hace referencia a el Dios, no cualquier Dios. No dice, pero en cuanto al Hijo dice, tu trono un Dios. No, tu trono, el Dios. El Hijo es el Dios, el Padre es el Dios. Entre las edades... Ay, se me movió. Regresar. Ay. Está fallando ya esta cosa. Entonces vemos el Dios. Aquí está. Entonces, ¿cómo le llama? Y luego dice, el trono. Aquí está. El trono, ¿verdad?, de Dios. Le dice al Hijo, tu trono, oh Dios, o tu trono, el Dios. El Padre dice que el trono es del Hijo. Y el Padre llama al Hijo el Dios. El Padre mismo. Por eso dice,
Pero del Hijo dice. ¿Quién lo dice? Hay que preguntarnos eso. ¿Quién está hablando aquí? Usted lea el contexto del versículo 1 hasta el versículo 8. El Padre es el que viene hablando. Ahora, ¿qué dice el Padre del Hijo? El Padre dice del Hijo, dice, el trono tuyo, el Dios. O sea, tú eres el Dios, es tu trono. Ahora, ¿esto quiere decir que el Padre no tiene trono? No, el Padre es su trono también. Recordemos, todo lo que tiene el Padre es del Hijo y lo del Hijo es del Padre. El trono es del Hijo y es del Padre. Y aquí el Padre está reconociendo que el trono le pertenece a el Dios que es su Hijo. ¿Ok? Igual que a Él. Es su trono y es el trono de su Hijo. ¿Ok? Entonces, esto ya lo hemos visto en otros videos. Lo he explicado más a fondo en otros videos. Así es que usted quiere ir a esos otros videos, le animo a que lo haga. No voy a entrar más en detalle en eso. En conclusión, el argumento del trono no prueba de ninguna manera que Jesús no es Dios. El argumento del trono prueba que el trono es del Padre y el trono es del Hijo. Que el Hijo reconoce que el trono es de su Padre y el Padre declara, Hebreos 1:8, que el trono es de su Hijo, que es el Dios. Entonces no hay contradicción. Este argumento no prueba que Jesús no es Dios. No lo prueba. Así es que analícelo, investíguelo y llegue a su propia conclusión. Mi tarea no es forzarlo a creer tal o cual cosa. Mi tarea es mostrarle evidencia. Mi tarea es mostrarle por qué esa conclusión es incorrecta. Y si usted desea seguir en esa doctrina, seguir enseñando, seguir a otras personas esa misma doctrina equivocada, si usted desea seguir en esas enseñanzas, pues bueno, esa es decisión suya. Usted le dará cuentas a Dios. Mi tarea es simplemente mostrarle información y argumentos de por qué esa conclusión es equivocada. Usted sabrá lo que hace con esa información. La ignorará, se enojará, me ofenderá, me insultará, la tirará a la basura, me dirá blasfemo, me dirá hereje, me dirá 1000 ofensas. Diga lo que quiera. Yo solamente mi tarea es mostrarle evidencia. Lo que haga con esa evidencia, esa ya es responsabilidad suya. ¿La acepta o la rechaza? ¿Ok? Bien, entonces esa es la conclusión. El argumento de que Jesús no está en el trono no prueba de ninguna manera que Jesús no es Dios. ¿Ok? Entonces le damos a ustedes las muchas gracias por habernos acompañado en estos momentos, en esta casi hora, por haber estado con nosotros, habernos acompañado. Gracias, comparte estos videos, siga por ahí comentando. Algunos de sus comentarios, muchos de las pláticas se realizan en privado y se comunican conmigo en privado a través de la página de Facebook. Igual, muestre sus argumentos, diga por qué está mal mi conclusión, mándeme la información, la estudiaré. Si realmente me equivoqué o estoy mal en algo, pues se corrige, ¿verdad? Se corrige y decimos, ¿sabes qué? Estaba mal en esto. Ellos tienen razón o ellos están equivocados, pero hay que analizarla, no nada más como algunas personas por ahí en los videos que he subido previamente, ¿verdad? Todavía el video ni empieza, todavía el video ni siquiera inicia a transmitir y ya están refutando el video. No saben ni lo que voy a decir y ya están refutando. Refutando al aire porque no saben ni siquiera lo que explico. Pero otra vez, bueno, usted sabrá lo que hace con esta información. Se enojará, la ignorará, usted sabrá. Como quiera, nosotros le amamos en el amor del Señor y esperamos que Dios le dé entendimiento, sabiduría de nuestro Padre Celestial para que usted pueda comprender y analizar y llegar a la conclusión correcta. Por lo pronto me despido, así es que nos vemos el próximo martes si Dios lo permite, si el Señor lo permite, si Jehová lo permite. Y como siempre le decimos, Dios le bendiga, Jehová le bendiga, el Señor le bendiga. Cuídense mucho y si Dios lo permite, nos vemos, primeramente Dios, el próximo martes si nos presta vida y salud. Tu misericordia es grande, oh Señor del universo.
amor.